buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Me siento muy complacida de compartir con todos ustedes una entrevista con César Fernández, miembro de la Comisión Política del Partido Fuerza del Pueblo, con quien vamos a estar conversando sobre temas interesantes de la actualidad política nacional. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con nuestro invitado. Me complace compartir con todos ustedes una entrevista con César Fernández, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, César, ¿cómo estás? Bueno, feliz y contento, Dania, de estar aquí hoy compartiendo, hoy domingo, con todo tu público que ya tiene mucho tiempo siguiéndote. Y ya me hacía falta porque antes de la pandemia no nos veíamos aquí en el programa, por lo menos. Así es, por lo menos estamos de vuelta aquí en el canal, gracias a Dios. Abandonando el Zoom. Gracias, sí, abandonando la virtualidad. Aunque yo pienso que el COVID, aparte del daño que causó, trajo también muchos cambios. Así. Porque la escolaridad virtual, las reuniones virtuales. Así es. Y sobre todo la televisión y la radio también, que se convirtió mucho en virtual. Yo creo que el Zoom se va a quedar para siempre, porque eso nos conecta, los que están muy lejos los acerca a todos nosotros, no importa el lugar del mundo donde se encuentren. Así que ese fue un regalo del COVID. Tenemos que ver que en todas las cosas siempre hay algo bueno y hay algo malo, y eso fue algo bueno del COVID. Es como dicen en el Cibao, que la lluvia deja más de lo que se lleva. Así como decía Balaguer, la lluvia paga su daño. Paga su daño, así es. Bien, pues vamos a entrar en materia en esta conversación con César Fernández, y lógicamente quiero que él nos actualice sobre la realidad de su partido, la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo está sintiendo que ustedes van avanzando entre el electorado dominicano? Yo te diría primero que estamos muy contentos en la Fuerza del Pueblo por el desempeño. Recordar que la Fuerza del Pueblo es un partido que apenas tiene 2 años y unos meses de formado, y es increíble el trabajo que hemos logrado. A propósito de la pandemia, el único partido que creció en pandemia es la Fuerza del Pueblo. En apenas 2 años, ¿qué tenemos? Bueno, participamos de manera súbita en un proceso electoral recién formados, con muchas dificultades. Recuerden que nos cambiaron de casilla 2 veces. Estuvimos en la 18, estuvimos en la 15, terminamos en la 18, con colores que la gente no los reconocía, no reconocía que nuestro candidato pertenecía a un partido diferente al que fue presidente por 18 años y militó por más de 40 años. Entonces, aún con esas vicisitudes y en plena pandemia, logramos obtener 8 senadores, unos 15 diputados y casi 40 alcaldes. Una proeza, diría yo. Pero eso no fue suficiente, y de inmediato, al concluir el proceso electoral del año 2020, iniciamos nuestro Congreso Constitutivo, profesor Juan Bosch. Y la gente dirá, bueno, pero ya ustedes eran un partido, ¿por qué se están constituyendo? Por la sencilla razón de que quienes forman la Fuerza del Pueblo es una facción del Partido de la Liberación Dominicana que sale y se fusiona con un partido existente que era el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Entonces, un partido de izquierda, una facción que viene del PLD con un pensamiento progresista. Ahí aprovechamos y construimos una nueva ideología, una nueva forma de ver la política. Y en ese congreso, que hay que felicitar al doctor Franklin Almeida, que lo coordinó, y más de 9,000 delegados a nivel nacional e internacional, participamos en el Congreso, y de ahí salió entonces nuestra declaración de principios, nuestros estatutos, nuestra línea organizativa, todos los reglamentos electorales, los reglamentos de la Dirección Central, etcétera. Yo le llamo a eso, Dania, el uniforme para salir a jugar béisbol. Entonces, finalizado el año 2020, el Congreso a principios del año 2021, entonces nos abocamos a completar nuestro padrón. Todo esto se iba haciendo de manera paralela. Ya en diciembre del 2021 entregamos un padrón de casi 700,000 miembros, y en este año, que el presidente Fernández lo ha llamado el año de la consolidación de la Fuerza del Pueblo, estamos ya retomando las juramentaciones de miembros de otros partidos y miembros de la sociedad civil que vienen a formar parte de la Fuerza del Pueblo, y a recorrer el país, ya vamos a decir consolidando la imagen de nuestro partido
y los principios que estamos enarbolando basados en el pensamiento progresista. Te digo que estamos muy contentos, muy entusiastas. Una cantidad enorme de jóvenes y mujeres están entrando al partido porque entienden y encuentran en la Fuerza del Pueblo una plataforma de participación. Yo soy de los que piensa que la política ha cambiado, ha dado un giro, como ha cambiado la vida, como ha cambiado el mundo. Y la gente ya en política no quiere ser militante de un grupo de pensadores de la política que tomen decisiones por ellos. La gente hoy quiere participar, quiere ser escuchada y quiere ser constructor del futuro del país en torno a las políticas públicas que defiende. Porque si te das cuenta, ahora tú tienes los medioambientalistas, tienes los que buscan la equidad de género, tienes los emprendedores, tienes los jóvenes, tienes las mujeres, o sea, cada quien está defendiendo su propia causa y encuentra y busca en la política esa oportunidad de ser parte de la solución y no sencillamente estar en las gradas escuchando, sino ser activamente. Y la Fuerza del Pueblo, evidentemente, y con mucho entusiasmo te lo digo, estamos logrando ser esa herramienta para las generaciones presentes y por venir. ¿Cuáles son las preocupaciones actuales de la Fuerza del Pueblo con relación a cómo marcha el país y cómo se maneja el gobierno que encabeza Luis Abinader? Desde que tomó posesión el presidente Luis Abinader el 16 de agosto del año 2020, nuestro partido tomó una decisión que fue hacer una oposición prudente. Constructiva. Pero prudente, siempre constructiva. La oposición siempre debe ser constructiva. Ahora, prudente. ¿Por qué prudente? Bueno, estábamos entrando a un gobierno que heredó una pandemia que no era culpa del gobierno. Y no podíamos nosotros seguir irracionales como partido político y sencillamente entrarle, como se dice popularmente, al gobierno. Fuimos prudentes y nuestras secretarías, las que tienen que ver con temas relativos al COVID, Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, Secretaría de Asuntos Laborales, Secretaría de Educación y obviamente encabezadas todas por lineamientos del presidente del partido, hicieron señalamientos puntuales de cuáles eran las políticas públicas que debían aplicarse, cómo debían aplicarse y o presentando mejoras a las que el gobierno estaba presentando. En ningún momento se nos hizo caso y pasó todo un primer año de muchos desaciertos del gobierno. Pero la Fuerza del Pueblo fue prudente. Ahora, entrando ya prácticamente en la postrimería del segundo año de gobierno del presidente Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, seguimos en la misma tesitura de una oposición constructiva, pero un poquito más clara, más, yo te diría, más incisiva, porque ya no hay la excusa de que es un gobierno nuevo, no hay la excusa de que estamos en pandemia. El propio presidente, por un decreto, eliminó la pandemia. Estamos esperando que otras cosas sean eliminadas por decreto también. ¿Cómo cuáles tú quisieras que se eliminaran por decreto? El hambre. Yo quisiera que el hambre se eliminara por decreto. Yo quisiera que la delincuencia se eliminara por decreto. Yo quisiera que la falta de educación que tiene nuestro pueblo sea eliminada por decreto. Si él tiene la capacidad de eliminarlo todo por decreto, bueno, que se siente en el Palacio, que tampoco va a Palacio, el presidente nunca está en Palacio, y resuelve esos problemas. Ahora mismo, puntualmente, la Fuerza del Pueblo entiende que en el medio de esta crisis global, pero que tiene también una parte local importante, el gobierno debe enfocarse en la producción nacional de los productos de la canasta básica. Se hizo un anuncio, la 23ª vez que el presidente habla al país, 23 veces. Una cosa increíble, pero bueno, esa es la estrategia del presidente y su equipo. Hizo un anuncio donde iba a eliminar los aranceles a productos terminados importados. Sí. Eso va en total detrimento de la producción nacional. El pollo, él dijo que se iba a reducir el precio del pollo, pero ya el pollo está en tasa cero. O sea, el pollo no paga arancel. El arroz se produce aquí. El aceite comestible, a quien debe exonerar de impuestos es a la materia prima, no al aceite que viene terminado. Porque según la Federación Dominicana de Detallistas y su presidente, Iván García, tú tienes 3 niveles de inflación. 15% la clase más pobre, 40% clase media y hasta 70% clase media alta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el que es más pobre no tiene un 8, como dice el Banco Central, no, tiene un 15 de inflación en este momento. Entonces, a ese es que tú tienes que atenderlo. Igual en el tema de los combustibles, de manera puntual, la Fuerza del Pueblo ha señalado que el subsidio debe ser focalizado. El presidente anunció que hasta entre 85 y 115 dólares
se va a mantener un subsidio de 500, 600 millones de pesos a la semana, pero eso no puede ser igual para todo el mundo. Los que pueden pagar más, que paguen más, y los que tengan que pagar menos, que paguen menos. Cómo no. Vamos a hacer una pausa y continuamos con la conversación con César Fernández, dirigente de la Fuerza del Pueblo. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con César Fernández, miembro de la Comisión Política del Partido Fuerza del Pueblo. Yo quisiera, César, que analizáramos ahora el tema de la Constitución y de las reformas que el país está demandando en este momento, sobre todo luego del retiro que ocurrió de las discusiones de esas modificaciones a la Constitución por parte de la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD. Bueno, lo primero, Dani, que yo quisiera, con todo el respeto, aclarar que el país no está demandando reforma constitucional. Es una intención del presidente de la República y su partido de gobierno. Ningún sector de la sociedad dominicana, empezando por la iglesia, por los sectores, el empresariado, ninguno se ha manifestado favorable a esta propuesta de modificación de la Constitución. Para que los amigos nos entiendan en sus hogares, hoy domingo que están relajados y nosotros aquí tratando de llevar informaciones importantes, de la mano de mi querida amiga Dani. Miren, la Constitución es sencillamente un acuerdo que hace la sociedad, es un pacto social en el cual ponemos las reglas para convivir en un territorio que le llamamos la nación de la República Dominicana. Y ese pacto se origina siempre en un pacto político. ¿Y por qué se origina en un pacto político? Porque es en el Congreso, donde están los partidos políticos representados, donde se trabaja esa Constitución y los cambios a la Constitución. Entonces, nosotros tenemos una Constitución que se construyó y se publicó, se puso en funcionamiento. Se promulgó. Se promulgó en enero del año 2010. Le llamamos, mucha gente le dice la Constitución de Leonel. Pero no es la Constitución de Leonel, es la Constitución consensuada durante más de 2 años por toda la sociedad dominicana, todos los sectores, el empresariado, el proletariado, la iglesia, los sectores sociales, los medios de comunicación. Todo el mundo participó, obviamente los legisladores, en esa nueva Constitución. Y para que sepan los amigos, todavía de leyes que promulgó esa nueva Constitución que eran necesarias hacer, en unas 220 leyes, todavía hay más de 40 leyes pendientes por hacer. Entonces, nosotros somos de lo que pensamos, que primero vamos a concluir la construcción de esa Constitución y que se puesta en marcha. Ahora bien, todo en la vida está hecho para que sea dinámico, nada es estático. Los seres humanos somos dinámicos y vamos cambiando. Ahora, ¿cuál es el argumento principal del señor presidente de la República para introducir una modificación a la Constitución en este momento? Su argumento principal, del cual está haciendo publicidad y promoción, es que la independencia del Ministerio Público. Pero evidentemente ellos no han leído bien la Constitución y no la han interpretado bien la Constitución actual. En el artículo 170 de esa Constitución se le da totalmente la independencia administrativa y operativa al Ministerio Público. Y se refrenda esto al hacerse la ley del Ministerio Público. Es decir, en estos momentos es totalmente independiente. Entonces usted dirá, bueno, él quiere que se elija el Procurador General de una forma diferente a la que se hace hoy, es decir, que lo elija, vamos a decir, que sea por el voto popular. Pero ¿por qué él se atribuye ahora a designar él, ese Procurador General o Fiscal General, como se quiere llamar, por 6 años? O sea, usted se quiere ir del gobierno y que el Procurador obedezca a usted o le deba algo a usted, eso es lo que usted está planteando. Peor aún, él quiere que los presidentes de las altas cortes, que la presidencia sea rotativa, se cambie cada 3 años y esto depende del Consejo Nacional de la Magistratura, del cual usted es miembro. Entonces, no es que usted está cediendo poderes, usted está haciendo un truco para hacer creer que está cediendo poderes cuando lo que está es adquiriendo más poderes. Nosotros en la Fuerza del Pueblo entendemos que no es necesario modificar la Constitución para este tema. Sí estamos
claros y seguros de que lo que hay detrás es, y los dominicanos y las dominicanas que nos están viendo lo saben, que una vez aperturada esa llave de modificar la Constitución y se abre la Asamblea Nacional para esos fines, puede ocurrir cualquier cosa. Y lo que vemos en el mediano plazo es que están buscando reducir el porcentaje para ganar en primera vuelta del 50+1 al 40 o al 45+1. Ya lo dijo Milagros Ortiz Bosch, altísima dirigente de su partido, que eso es para refrendar la memoria de Peña Gómez. Ya lo dijo Tony Peña Guava, hijo de Peña Gómez, que a Peña Gómez lo engañaron en el 94. Ahora yo le pregunto a los amigos del PRM, que en el 2002 eran del PRD y modificaron la Constitución, ¿por qué cuando modificaron la Constitución para que Hipólito pudiera aspirar a una reelección, ¿por qué ahí no refrendaron la memoria de Peña Gómez? Eran mayoritarios en el Congreso y ahí tenían todo el chance, pero no, en ese momento la memoria de Peña Gómez no importó, como ahora tampoco importa. Ahora tienen un propósito y un objetivo político y quieren apelar a la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez para hacerlo, y por el otro lado vamos a decir, a la popularidad que tiene el tema de meter gente presa, quizás sin archivos, sin documentos confiables, pero sí la fiesta del circo que tienen con esto, del Ministerio Público. La única obra que nosotros vemos de importancia, la única obra no, el único sustento que tiene el gobierno son los expedientes supuestamente de corrupción. Después este gobierno no tiene ninguna realización. Entonces, por eso ahora quieren, encima de toda esta crisis, introducir una reforma a la Constitución, el cual, para la fuerza del pueblo, y ya hemos visto, como señalaste, el Partido de la Liberación Dominicana y el PRD están totalmente opuestos a la misma. ¿Ustedes vuelven a las negociaciones que se están desarrollando en el CES o se van a mantener excluidos del proceso de análisis de las modificaciones? Yo pienso que, esto lo digo de manera personal, no involucro al partido, yo pienso que el gobierno está utilizando el CES como tácticas dilatorias. Pienso que nos están tomando el pelo a los partidos políticos y a las organizaciones que están ahí, porque la mayoría de las propuestas que estamos discutiendo ya están en proyectos de ley en el Congreso. Entonces, si ya tú tienes una posición, si tú tienes una propuesta, ¿por qué no haces perder el tiempo ahí? Yo pienso que debemos analizar y reflexionar, por lo menos en mi partido, en la Fuerza del Pueblo, si vale la pena seguir haciendo de tontos útiles para el gobierno en este caso. Así es. César, ¿cómo ves la situación de Rusia y Ucrania y qué piensas que podrían ser las consecuencias para nuestro país en materia económica y de manejo de la población frente a este conflicto que nos mantiene a todos en vilo? El conflicto, como todos hemos estado dándole seguimiento ya hace un tiempo, geopolítico entre Rusia y Ucrania, es un tema interesante en el sentido de que pienso que Vladimir Putin está utilizando todas sus herramientas para obtener sus objetivos. Su objetivo principal, sabemos cuál es tener los puertos y tener las vías para él poder vender el gas natural y tener también su armada posicionada de manera que lo pueda defender. Con las peticiones que él está haciendo, sabemos que él quiere ganar más tiempo, más terreno, porque las peticiones que está haciendo a la Unión Europea son incumplibles, lo que le está pidiendo, sobre todo a la OTAN. Pero ese conflicto yo sé que pronto tendrá una solución. Lamentablemente, los efectos del conflicto tardarán mucho tiempo, yo te diría, no menos de 2 o 3 años en desaparecer. ¿Y cuáles son? Bueno, Rusia y Ucrania son los principales exportadores del mundo de sorgo, de maíz, de grasas animales, de petróleo y en el caso de Rusia de gas natural. Lo que pone en juego en el mercado de valores al alza inmediatamente estos productos. Para República Dominicana es un golpe duro hasta en el turismo. Así es. Tengo entendido que más o menos el 5% de nuestros turistas vienen de Rusia y de Ucrania. Fíjense ahora cómo en un esfuerzo del Ministerio de Turismo y de Azonadores han repatriado casi 3.000 ucranianos en vuelos humanitarios. Entonces, ¿qué nos toca a los dominicanos? En vez de lamentarnos y llorar, debemos de apretar el cinturón, de ser comedidos en el uso de los combustibles, que el gobierno focalice el subsidio, pero en el anuncio que hizo el presidente Abinader con respecto a la guerra de Ucrania, o a la invasión, perdón, de Rusia a Ucrania, que es el término correcto,
él no anunció ninguna medida restrictiva del gobierno. O sea, él no dijo en qué va a ser austero el gobierno. Él no está diciendo, de hecho nos anunció una alza de combustible, porque si el combustible está por encima de los $115, Ajá. no hay subsidio. O sea, él dijo que inmediatamente va a haber alza. Ya el combustible Sobrepasó eso. sobrepasó. En el momento que Con le estaba mucho. hablando, Ya, había ya se había sobrepasado. pasado. Pero él no dijo, bueno, aquí vamos, los funcionarios pagarán su combustible. No usaremos vehículos de alto cilindraje. Medidas que, Así es. porque aunque quizás no sean tan efectivas en el mensaje, el pueblo ve que nos estamos sacrificando todos. No solamente que el pueblo de a pie, que la clase media, que la cual él no se dirigió en su discurso del 27 de febrero y mucho menos en el de a los 7 días del discurso, la clase media alta, clase media baja, está totalmente desamparada. Los planes que ha anunciado son para un sector de la clase pobre, no así para la mayoría. Entonces, lo que nos espera es duro Así es. y con un gobierno que lamentablemente tiene pocos aciertos Así es. en su política económica y social. Bien, bueno, con estas palabras vamos a concluir esta interesante entrevista de César Fernández, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo. Agradecerte que hayas estado con nosotros. Gracias a ti y feliz domingo a todos. Cómo no. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Me siento muy complacida de presentar para todos ustedes en la sección Palpitar Económico una entrevista con Eliseo Christopher, quien es presidente de Copimecon, la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción. Buenos días, Eliseo, ¿cómo está? Muy buenos días, de maravilla, de maravilla. También a usted se le ve muy bien. Ay, gracias por Sí. por ese elogio que me hace tan bien. Sí. Bien, pues vamos a entrar en materia. Yo quisiera que usted nos ayudara a conocer cómo está la industria de la construcción en el país en este momento, el sector de la construcción. Sí, nosotros recientemente emitimos el informe del sector construcción, donde nosotros recogíamos, eso fue en el mes de enero, recogíamos el comportamiento del sector construcción del año 2021 y presentábamos nuestras observaciones y nuestras ponderaciones hacia el año 2022. Ahí pues vimos que el año pasado el sector construcción jugó un rol determinante en la recuperación de la economía de la República Dominicana en un contexto sumamente difícil, vamos a llamar, un contexto donde tenemos unas situaciones con el COVID que golpeó a nivel nacional, en un contexto donde la inflación pues hace estragos, se puede decir, y en el caso de la construcción no fue la excepción. Entonces ahí nosotros recogimos cómo se comportó el sector y también presentamos nuestras ponderaciones. En el año 2021, pues el sector tuvo un crecimiento de un 22 tanto por ciento, donde fue el segundo sector de crecimiento y en recuperación, tanto en el sector como en la recuperación de la mano de obra. Por ejemplo, vimos cómo se recuperaron más empleos de lo que realmente teníamos en la situación post-COVID, antes del COVID. Entonces, vimos cómo se recuperó y eso pues nosotros lo aplaudimos. Con respecto al tema de los materiales de construcción, que es una situación que nosotros alertamos mucho a principios de año de 2021, alertamos porque cuando vimos esa movilidad en los materiales de construcción dijimos, caramba, esto se embromó, esto falló, porque recuerden que nosotros trabajamos mediante la modalidad de la venta de preventa de las viviendas. En el caso de las obras privadas, en el caso de las obras públicas, nosotros contratamos con presupuesto cerrado. Entonces, pero ¿qué resulta? Que a pesar de que eso fue nuestra gran preocupación a principio de año, pero vimos el crecimiento del sector. Entonces, pasó a un segundo plano para nosotros lo que fue el alza de los materiales de construcción. Entonces, ahí pues esa movilidad realmente se movió bastante, hubo una participación
en los diferentes sectores de la construcción activa, y vimos que cerró el año con un 22 punto y algo por ciento, donde en el mes de diciembre el crecimiento del sector fue un 24.4, 24 punto y algo por ciento. Algo que nosotros pues lo vemos con mucha bonanza, con mucha buena cara, como se pudiéramos decir. Eso fue cerrando el año 2021. Allí nosotros, en nuestro informe, también presentábamos lo que son, desde nuestra óptica, lo que fueron los indicadores que movieron el sector a esa bonanza, a ese gran crecimiento. Decíamos que uno de ellos es precisamente la remesa. La remesa en la República Dominicana creció y se mantuvo sostenida, creciendo de manera sostenida. Lo que de manera, sin lugar a duda, pues esa gran cantidad de residentes de dominicanos en otros países, como es en República Dominicana, pues allí hubo una gran movilidad a nivel económica y gente que estuvieron trabajando por mucho tiempo desde su casa. Entonces, los chelitos como que les rindieron un poco más. Entonces, ese dinero viene a República Dominicana y activa diferentes sectores, como el sector construcción. Otro indicador que nosotros vimos como favorable fue precisamente de que el Banco Central y las autoridades monetarias pues habían liberado fondos con ciertas condiciones, lo que sin lugar a duda pues entonces pues impacta en el sector construcción porque fueron fondos con bondades muy específicas. Pero también vimos que de una forma u otra el presidente de la República no hacía algunos funcionarios, pero sí, y sobre todo funcionarios del sector construcción. Vimos cómo el presidente de la República logró impregnar en la sociedad, en los grupos empresariales, cierta confianza a nivel nacional e internacional, lo que genera un apetito al sector construcción de invertir en el sector. Entonces, esos tres indicadores nosotros los analizamos, los expusimos y también hicimos algunas ponderaciones. Una de las ponderaciones o de las observaciones que hicimos es que vimos que en el año, a finales de año 2024, ya el Fondo Monetario comenzó a recoger esos fondos que había liberado con ciertas bondades, lo comenzó a retomar, tratando de parar la inflación en la República Dominicana. Eso a nosotros nos alerta, porque sin lugar a equivocarnos decimos que hay que seguir buscando mecanismos muy apropiados para que las MIPYME de la construcción y el sector construcción sigamos siendo uno de los principales escenarios o uno de los principales responsables del crecimiento de la República Dominicana. Eso nosotros lo decíamos a finales del mes de enero, que fue cuando presentamos nuestro informe. Con mucho pesar, ya vimos que en el mes de enero, según el Banco Central, el crecimiento del sector fue precisamente de un 2%. Por supuesto, eso son... Muy bajo, Eliseo. Hay varios factores, porque recuerden que estamos midiendo el crecimiento interanual con relación al año 2021 al mes de enero. Solamente hubo un crecimiento de un 2%, pero teníamos un crecimiento de un 2.4% en el mes de enero. Teníamos un crecimiento de 24 puntos y algo en el mes de diciembre, o sea, una variación bastante amplia. ¿Qué nosotros entendemos? Que definitivamente el gobierno, el presidente de la República en este caso, debe tratar de que ese esfuerzo que está haciendo el presidente para mostrar las oportunidades para los diferentes sectores y de manera puntual al sector construcción, pues eso se vaya a los funcionarios. Por ejemplo, nosotros no sabemos de política que está llevando el Ministerio de Obras Públicas. Sabemos que anuncia el Ministerio de la Vivienda, está anunciando muchísimas cosas que están haciendo, no la estamos viendo. Sí estamos viendo el presidente esforzándose. Hay que tratar de que ese esfuerzo que hace el presidente también pues se vayan presentando y vayan de la mano con las MIPYME los diferentes funcionarios. ¿Cómo no? Yo no conozco
al ministro de Obras Públicas. Bueno, en la campaña creo que Así es. tuvimos algunas relaciones, Así es. cosa que se dio con el Así ministro de es. Obras Públicas, el que después quiso ser candidato presidencial y nosotros no pusimos. Pero yo no, Eliseo, sí, sí. le propongo una pausa y retornamos con la conversación que está muy interesante. No se vayan, volvemos en un instante. Estamos conversando en el día de hoy con Eliseo Christopher, presidente de la COPIMECON, Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción. Yo quisiera saber cómo está impactando el alza de los materiales de la construcción en sentido general a todas las construcciones que ustedes están haciendo. Una pregunta extremadamente interesante. Le decíamos, señora Dania. Sí, señora Gori, Dania Dori, que le tengo un poquito de envidia. Yo no tengo ningún nieto. Ay, y usted sí. tiene 7. 7 nietos. 7 nietos. 6 hembras y un varón. Sí. A mí lo que me ha hecho uno de mis hijos es que me ha comprado un perrito. Y dice, papi, este es tu nieto. Yo acá, por Dios, yo quiero nietos de verdad. Yo me siento sumamente feliz, Eliseo, así que le aconsejo. Se le nota, porque cuando hablábamos fuera de cámara, sí. Mire, los materiales de construcción son un gran dolor de cabeza para el constructor. Así es. Pero, como le decíamos, vimos en el año 2021 que pudimos ser uno de los sectores más productivos del país. Este año la banca está recogiendo ese dinero, ya vemos un crecimiento limitado, no estamos viendo políticas puntuales para que el dominicano en el exterior pueda tener facilidades de comprar vivienda. Comprar una vivienda en el dominicano en el exterior tiene que apostillar documentos, tiene que gastarse $200, $300, tiene que perder un día de trabajo para ir al consulado. Hay que buscar mecanismos de que esa gente así de fácil puedan seguir comprando o gastando o haciendo inversión en la República Dominicana. No vemos acciones en esa dirección. Tampoco vemos acciones en el sector financiero de apertura a las MIPYMES de la construcción. Entonces, y estamos viendo, por ejemplo, esta semana, estamos nosotros pues mirando cuál es la movilidad del acero. Y el acero que comprábamos a 62,000 pesos, el atado se está metiendo a 75,000 pesos. Las mallas que estaban a 11,000 van por 14, 16,000 pesos. Una variación significativa. Y la cosa se puede poner peor porque estamos en medio de una guerra entre Rusia y Ucrania que está disparando todos los niveles a nivel mundial. Lo que sin lugar a duda va a afectar. Nosotros hemos propuesto varias acciones. Por ejemplo, el gobierno tiene unos planes que son extraordinarios, planes de vivienda, pero unos planes que nosotros le decíamos en el mes de julio, y lo dijimos por escrito, señores, ese plan van a tener dificultades, porque por un lado el gobierno impulsa, pero por otro lado el sector financiero se cierra. Y por otro lado, el Banco de Reserva, que es tal vez, sin dejar de respetar las normas prudenciales, es tal vez el instrumento o la, vamos a llamar la institución, que está llamada a seguir los pasos al gobierno y apoyar al presidente en algunos temas, sin dejar de respetar las normas prudenciales, es el banco más difícil de ingresar. Nosotros vemos que el Banco de Reserva se lleva todos los honores, creo que el mejor banco de la República Dominicana, acaban de tener, del mundo, acaba de tener certificaciones mundiales y eso, pero cuando usted va a la realidad, el Banco de Reserva es el que tiene mayor obstáculo para que nosotros las MIPYMES podamos funcionar. Sin embargo, vemos que está creciendo, vemos muchísimos datos públicos. Entonces, debemos concatenar ideas, concatenar temas. El presidente, por un lado, empuja para lograr cosas. Si esos materiales siguen creciendo, si el sector financiero, si el Banco Central y las autoridades monetarias siguen restringiendo, parando recursos, y las políticas de gobierno no tienen efectividad en el tema de la construcción, señores, lo podemos decir de manera muy puntual, y no es que somos fatalistas,
podemos decir de manera muy puntual que la economía en la República Dominicana no va a crecer como ha estado creciendo en los próximos días. Hay que buscar mecanismos. Mire, Dania, esos planes de gobierno que tiene el presidente Luis Abinader son planes que nunca se habían visto en la República Dominicana. Y unos planes que cuando ustedes miran la forma en que se han propuesto, se han hecho, son planes que tienen mucho aporte que hacer, tanto para el déficit habitacional como para la movilidad económica de las regiones, como para el impulso de las MIPYME, de la construcción, como para el sostener de manera firme la economía de la República Dominicana. Pero para eso hay que hacer una integración de diferentes sectores para lograr eso. Así es. Eliseo, me voy a poner ahora en los zapatos de cualquier televidente que nos esté mirando en este momento y que haya comprado un apartamento que se esté construyendo. Usted decía que ustedes hacen acuerdos, contratos, pero los aumentos de los precios de los materiales de construcción van a impactar el valor final de esa unidad. ¿Qué va a pasar con todas las personas que han hecho compras antes de que pasara todo esto? Como le decíamos, nuestro informe que presentamos en el mes de enero hablaba de un aumento de venta de la vivienda, un aumento de los proyectos de fideicomiso, que recuerde que nosotros hemos sido los abanderados y hemos estado hablando por años el tema del fideicomiso. Ha habido un aumento en cuanto al sector financiero, pues en cuanto a los préstamos a largo plazo, también un aumento a los préstamos interinos para la construcción. Todo eso aumentó a pesar del costo elevado de los materiales de construcción. Todo eso aumentó. Pero si aparecen algunos indicadores que han sido propios de mantener ese sector creciendo, vamos a tener situaciones. Por ejemplo, la vivienda que nosotros vendíamos en 1.600.000, 700.000 pesos en el año 2019-2020, la estamos vendiendo ahora 2.500.000, 2.600.000. ¿Cuánto es el aumento ahí? Un aumento de más de un 30 a un 40%. El aumento de la vivienda. Y eso lo estamos haciendo, y ahora mismo para la preventa que estamos haciendo, pues estamos poniendo bien claro en los contratos de que vendemos ahora, pero los precios se pueden mover. Por ejemplo, lo que está haciendo el Grupo del Acero con la movilidad de los precios del acero es alarmante, que a veces no nos explicamos por qué sube tanto. Aunque hay que tomar en cuenta de que todo el contexto internacional pues ha estado variando, primero por el tema del COVID. Señores, el COVID golpeó al mundo entero. Y segundo, la guerra entre Ucrania y Rusia, tomando en cuenta de que, señores, no es como hace 50, 60, 100 años atrás, que República Dominicana, para enterarse de lo que pasaba en esa parte del mundo, duraba 2 meses. Ahora el mundo es una aldea. Lo estamos mirando directo y en vivo, esa guerra. Sí. Y aquí, por ejemplo, aquí dependemos mucho del tema de Europa, de Estados Unidos, importaciones, por supuesto, y sin dejar de lado lo que es esa parte del mundo, Rusia, Ucrania y otros países. Eso afecta de manera muy puntual. ¿Cuáles son sus propuestas concretas al gobierno para remontar esta situación que tenemos? Al gobierno y al sector. Es un asunto que no es de Luis Abinader, que no es del gobierno, es un asunto que es generalizado. La propuesta al gobierno, al sector financiero y a los demás sectores productivos es una unión y buscar siempre apoyar el crecimiento del país en las MIPYME. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesante entrevista de Eliseo Christopher, presidente de Copimecon, Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción. Agradecerle a todos ustedes que hayan estado con nosotros y esperarlos la próxima semana. Hasta entonces.